Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, para estudiar la Santa Biblia con una aplicación práctica para la vida. Les saludamos desde Fontana de la Esperanza, con Silvia Leticia López, nuestra directora de la Escuela Sabática, quien comenzará con una invocación. Amado Padre, te damos gracias porque estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en este momento con nosotros para poder entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a estudiar en esta semana la esperanza del Antiguo Testamento. Para empezar, vamos a leer el versículo de Hebreos, donde está Hebreos 11, 37 al 39. Y dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde un sentido figurado también le volvió a recibir. Esto lo tenemos en Hebreos 11, 17 y 19, repitiendo el versículo. Empezamos para introducir nuestra lección. ¿Qué es la vida para nosotros? ¿Cómo es posible que nosotros vivimos? ¿Nos hemos puesto a pensar esto? En este trimestre vamos a estudiar esta lección de la esperanza del Antiguo Testamento. Aparte de eso, la resurrección final de los muertos. Pero ¿cómo podría yo volver a la vida de este cuerpo que ya no existe? ¿Se han puesto a pensar cómo puedo volver a vivir? ¿Cómo es posible que voy a morir y después voy a volver a vivir? A veces nos hemos preguntado, si me muero, ahí queda. Pero nosotros que sabemos las promesas de nuestro Dios, sabemos que esta pregunta nos hace reflexionar que si Dios Todopoderoso, Él pudo crear este mundo, esta tierra, los animales, las personas, la vida humana, y restaurar nuestra identidad original, entonces nosotros tenemos que estar con la seguridad que nuestro Dios puede volver a recrear nuestra vida después de la resurrección. Entonces, en este momento vamos a ver la vida de Job. Job, como todos sabemos, ¿verdad?, que era un hombre justo. Si todos leemos ahorita la palabra de Dios en Job 19:25, ¿qué es lo que Job está diciendo ahí? Él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Solo Dios es inmortal. Job tenía una gran razón para creer que Dios era el único que lo iba a levantar de los muertos. Estamos viendo el Antiguo Testamento, cuando Job ya estaba pensando. ¿Por qué? Por la seguridad y la esperanza que estaba en su corazón. Porque él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job no se percató de que él mismo se había convertido en el centro o el epicentro del conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo decimos el bien y el mal? Que había una disputa
prácticamente entre Satanás y Dios. Dios le dijo a Satanás, pruébalo, pero no toques su vida. Entonces nos damos cuenta que Job, aunque le pasaron tantas cosas, a él en un ratito, primero vino la muerte de todo su ganado, vino otro siervo y le dijo, tus hijos murieron. Vino otra persona y le dijo, mira que todos tus siervos, tus hijos, todos han muerto. Y vino en eso algo que destruyó, un viento que destruyó toda su casa, todo lo destruyó. ¿Y qué pensó Job? Job pensó en las cosas materiales. Él siempre estuvo diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y por eso tenía la esperanza que aún así Dios permitió que él se afligiera. ¿Qué fue lo que pasó con su esposa? La esposa también le dijo, ¿sabes qué? Ya mejor, ¿aún retienes tu integridad? Le preguntó. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué pasó con los amigos de Job? Le dijeron, eres un pecador, empedernido, por eso te están pasando muchas cosas. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos entre nosotros mismos, verdad? Que culpamos a las personas por lo que les está pasando. Y no podemos hacer eso porque Dios tiene los designios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la fidelidad incondicional que Dios tiene para nosotros y nosotros debemos de ser recíprocos con Él también. Dice Job, aunque Dios me matare, dice, en Él esperaré. Aunque nos imaginamos que de pronto su vida terminaría así, ¿verdad? Pero Él conservó la confianza de que la muerte no tendría la última palabra para Él. ¡Qué gloriosa esperanza en medio de tanta tragedia! Rodeado de enfermedad, de dolor, de colapsos económicos, el reproche de sus amigos, una crisis emocional. Job no podía anhelar el día en que él resucitaría y contemplara a su amado Redentor. Qué bonito saber, ¿verdad? Que Job confiaba en ese Redentor, que tenía esa esperanza. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando años después en el Nuevo Testamento nos habla Mateo también de la historia de Marta. Cuando ella le dijo a Jesús, Jesús, ustedes saben la historia de Lázaro, ¿verdad? Que Lázaro murió, falleció. Y Jesús sabía que eso había pasado, pero él llegó con mucha tranquilidad y mucha paz. Y Marta lo esperaba y le decía, ¿cómo es posible, Señor Jesús, que no pudiste estar aquí cuando mi hermano estaba enfermo? Tú hubieras evitado que él se muriera. Y le dijo él, Lázaro no está muerto. Y si está durmiendo, él va a volver, él va a resucitar. La resurrección de Jesús es una resurrección para siempre. ¿Por qué? Porque él dice, solo Dios es inmortal. La palabra del Señor nos dice que Él habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces Jesús le dice a Marta, oye Marta, no te preocupes, le dice, la consuela. Y él llora también, llora por Lázaro. Y por eso nosotros cuando tenemos a nuestros amigos enfermos o algo, debemos también llorar, ¿verdad? Llorar por ese ser que se va. Pero ¿qué pasa aquí? Que Jesús dice, Marta dice, resucitará en el día postrero. Le dice, al igual que Marta tuvo que reclamar esa promesa, igual debemos hacer nosotros.